aunque ambos han negado rotundamente que esta reunión haya tenido lugar. Es importante una cosa, y es que, como decía Marcela, nos vamos 5 meses atrás, nos vamos al 26 de enero de 2025, domingo que creo que todos nos arranque acordamos. con el pie izquierdo. Llevaba 6 días Donald Trump en la Casa Blanca, y aquí hay algo importante, Jorge, y es ese pedazo donde leía que pese a las diferencias políticas con el gobierno, Colombia sigue siendo un socio estratégico. Ese día, pues recordemos, comenzamos con cancelación de citas para las visas. Ok, sí, me acuerdo. Ya las personas que tenían cita el lunes no tenían. Me acuerdo, como una semana. Martes, después vino miércoles, después vino un trino de Donald Trump donde aumentaba los controles de seguridad a colombianos, es decir, usted llegaba a Estados Unidos como colombiano y lo mandaban al famoso cuartico. Hágase un lado, sí. Sí, señor. Cancelación de visas a funcionarios del gobierno, familiares y personas cercanas al partido de gobierno. Sí. Y como lo decía Marcela, fuimos tal vez de los primeros en escuchar los famosos aranceles. En su momento, Donald Trump amenazó con aranceles del 25% que subirían a un 50% a todos los productos colombianos. En esta ocasión, por el tono que tiene el comunicado, Jorge Alfredo, yo le diría, y esto es una interpretación personal, que esto va a enfocarse más a medidas contra el gobierno colombiano, no tanto contra Colombia. Es decir, no sé qué tan factibles sean otros aranceles, qué tan factible sea que de pronto suspendan nuevamente las visas de turismo. ¿Por qué se lo digo? Por ese pedazo del comunicado donde recalcan que Colombia es un socio estratégico y que las diferencias que se están presentando en este momento son con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero, y ya lo veremos en las reacciones que nos presenta Marcela, estamos en un previo y lo que le sigue puede ser una ruptura de relaciones. No va a pasar seguramente, pero hay otras opciones. Pero cuando se llama a consultas, usted lo explicaba muy bien, John McNamara, que es encargado de negocios en Bogotá, es como si usted estuviera llamando al embajador. Totalmente. Porque no hay embajador en propiedad. Embajador. Desde el 2022 no hay embajador en propiedad. Haga de cuenta, Estados Unidos. Francisco Palmieri, ahora está John McNamara. El papá, el tío Sam, el principal propio socio comercial, sí, señor, está llamando al embajador a consultas por ese escándalo. Que casi que tenemos que remitirnos a 1903. Sí. Por allá cuando Canal de Panamá, exactamente. Sí, claro. Es decir, esto no había pasado porque, como usted lo dice, pues hemos tenido siempre una excelente relación con Estados Unidos. Y entonces van a quitar lo de las hamburguesas McDonald's. No tiene nada que ver. No tiene nada. Y esto esperamos, Aurorita, para usted que sea una de esas crisis diplomáticas que no pase a mayores. Una ruptura de relaciones es una cosa gravísima pues con un yo país no he mucho ido más. nunca por allá, entonces pues... No es por eso, pero hay muchos negocios, gente que estudia, comercio. No, pero su hijo de Keylor por allá. Yo ya no fui, Jorge. No. ¿Y tiene que ir a visitar a su hijo? ¿Su hijo está en dónde? En Jacksonville. ¿Qué hace allá? Él trabaja en una... ¿Cómo es que llaman? Cuando lo trasladan para Alligator. Una fábrica grande. ¿Una fábrica de qué? Una fábrica grande. Allá hacen de todo porque Sí, como ¿cómo? viven allá mismo y todo. Claro. Pero yo muy tranquila porque... Y les dan el vestuario. Les dan todo su uniforme. Una dotación. Hace de cuenta el saco tuyo, Jorge. Tiene su cama, pues muy buena, muy bueno su baño. Sí, es un apartamento. ¿Y le gustan los tatuajes que se ha hecho? Muy bueno todo eso allá. Bueno, sí, señora, bueno. Pues esperemos que no pase hasta Pero esos contratos, dice él allá, que allá pues lo de la reforma laboral es terrible. le dijo, bueno, que no sin vacaciones. Claro. 24/7. No le pagan el recargo. Allá no hay prima ni recargo. Bueno, Aurorita. Dios que está bien. Que está bien. Ya hizo amigos que... Él venía siendo amigo desde que llegó. Muchachos de Salvador muy queridos. Muy del Salvador. Bueno, Aurorita, porque sobre este tema de esta crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, ya por supuesto hay reacciones, Marcela. Reacciones, Jorge Alfredo, que vienen del mundo político, pero también del económico, porque Estados Unidos es un socio comercial muy importante, es el más importante que tiene Colombia, y aquí la relación se rompe por un tema político, pero ya venía cojeando por un tema comercial. Desde enero hasta hoy. No, doctor, no es por eso. No nos referíamos a... Sí, tranquilo. No nos referíamos a eso, pero desde enero a hoy la relación comercial se ha venido deteriorando. A los Estados Unidos no le cayó para nada bien el viaje del presidente Gustavo Petro a China a estrechar relaciones con ese país. La cosa no anda muy bien y empeoró don Andrés Carmona. Así es, Marcela, como usted mencionaba, como mencionaba Lucas y Jorge Alfredo, esta es una situación un poco grave. Ya no estamos hablando simplemente de mensajes a través de cuenta de X, estamos hablando de unas consultas urgentes a un embajador
embajador, y ese es un paso diplomático muy delicado. Si le sumamos también los señalamientos, como mencionaba Lucas, a los congresistas Mario Díaz Balar, Carlos Antonio Jiménez y María Elvira Salazar, que no han calado nada bien en los Estados Unidos. La situación es que para políticos, ex embajadores y ex cancilleres, por ejemplo el ex embajador en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, esto ya se venía cocinando. Esto es el resultado de algo que era inevitable. Escuchemos. Estas últimas acciones del gobierno de tolerancia y casi que complicidad con las organizaciones criminales son leídas de manera muy negativa por Washington. Además, esta forma de enredar la política internacional con la política doméstica de los Estados Unidos, involucrando a congresistas, es algo que es intolerable para los Estados Unidos. Ahora, la crisis genera preocupación en el comercio, en los sectores económicos. Estamos hablando del mayor socio comercial. Javier Díaz, presidente de Analdex. Creo que es lamentable que estemos nuevamente en una situación de deterioro de nuestras relaciones los exportadores, con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. El llamado es a la prudencia. Creo que la diplomacia por excelencia es prudencia y creo que en este momento ello se requiere. Ahora, los sectores de gobierno defienden los llamados a consultas. Escuchemos al representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Quedó claro que el gobierno de los Estados Unidos no se montó en esa descabellada aventura del golpe de Estado del señor Álvaro Leiva y otras personas, pero me parece importante el llamado a consultas que se hace al señor John McNamara, encargado de la embajada, porque hay preguntas que responder en torno a nombres que han salido de congresistas de los Estados Unidos y del lado de Colombia. Ahora, si quisiéramos meter más leña al fuego, sí, pues hace unas pocas horas un grupo de 30 congresistas colombianos de sectores de gobierno enviaron una carta a la Comisión de Ética del Congreso norteamericano solicitando investigar a los congresistas Jiménez y Díaz Balar para que eventualmente sean sancionados por las versiones de las reuniones con el ex canciller Álvaro Leiva. Incluso toda esta situación ha generado malestar y respuesta porque los congresistas republicanos también han lanzado pullas contra el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos incluso lo ha calificado de formas peyorativas. Sin embargo, la novela hasta ahora comienza y créame, esto va para largo. Para largo, esta novela va para largo. Hay mucha gente que dice, esto no llegaría a una ruptura de relaciones, obviamente no se trata de eso, pero sí es una crisis diplomática, y mire lo que están diciendo los sectores económicos, los exportadores, esto pone en alarmas a la gente, esto en materia económica funciona muy bien, se vive de intercambio comercial, es nuestro principal socio. Y acuérdese de una cosa, en septiembre se decide si finalmente tenemos o no la certificación en la lucha contra las drogas. Es que, sí, señor, ¿cuál es el miedo? ¿Qué? El miedo a romper relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo? Que ha sido un gobierno opresor. ¿Cómo? La oligarquía, la gente del norte, la gente que nos ha presionado todo el tiempo, y si rompemos relaciones nos quedamos sin camello, pues los traemos de Arabia. No. Porque de Arabia se puede traer los camellos por fibra óptica. Tenemos camellos por fibra óptica. Unir. ¿Qué camello meterlos por ahí? Necesitamos unir a los continentes. ¿Y cómo se unir? A través de la fibra óptica y también de los postes. ¿No he visto que hay unos postes en la vía marítima? O por los buques podemos traer la energía en forma gaseosa. No hablemos de gaseosa porque a eso ya les clavamos una multa grande. Bueno, señor, ¿qué dice el gobierno y qué responde el gobierno a esta crisis? Pues a esta hora, Jorge Alfredo, el presidente Gustavo Petro está dando un discurso. Dice, no creo que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina, pero sí llegaron a la de otros, y eso es algo que la Fiscalía tiene que establecer. No creo que un gobierno con problemas con Irán, es decir, Estados Unidos, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en Colombia. Marco Rubio no está en eso, pero al que sí le dio y durísimo fue al congresista republicano Carlos Jiménez. Ese fue el congresista al que se refería nuestro compañero Andrés Carmona más temprano, y se refiere a él porque en un trino de esta tarde lo llamó matón socialista narcoterrorista que vive en la Casa de Nariño, y esto fue lo que respondió el presidente Gustavo Petro.
Solo me califica de delincuente el que está en ese estado, porque lo quiero cambiar. No me califica de delincuente nadie más, porque no es un delito sino nacional y político. Por eso el senador ese o congresista que anda diciendo que soy narcoterrorista, pues voy a ir, yo creo que hay un camino jurídico. Ni narco ni terrorista, rebelde, como fue Bolívar. ¿Qué quería Bolívar? Es la respuesta del presidente Petro a esta crisis. Yo te lo amo, presidente, que me están nombrando. Sí, pero no, Bolívar. Y Bolívar, otro Bolívar. Tranquilo, doctor Bolívar, muy amable. Doctor Bolívar, gracias, tan querido. En todo caso, no. Llega a propósito del embajador, ex embajador Bonfil. Sí llega. Es el ex embajador Bonfil para hablarnos de este tema. Hola, mi querido buenas noches. El saludo para Marcela, para Andrés Carmona también el saludo, para Julito, que me encanta. Julito, para Diego Briseño también, para Lucas. Está Lucas. ¿Cómo le va? Alfredo Vargas también está. Vargas también. Vargas. Bueno, ex embajador Bonfil, ¿cómo ve esta decisión del presidente Petro de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos? La verdad, la decisión del presidente Petro. Exactamente, fue bastante apresurada. Porque pelear con Donald Trump es como agarrarse con un karateca a putadas. Patadas. Perdón. El presidente de Colombia debería pensar antes de actuar. Porque uno, ante el gobierno de los Estados Unidos de América, debe tener un poco más de protocolo. No, de protocolo. Exactamente, qué pena. Como usted dice, Dios quiera que todo se pueda solucionar para que hablen como personas adultas. Claro. Y al final se cuadren las cargas. Cargas. Perdón. De todas maneras, esperemos que Donald Trump también piense mejor las cosas y no termine diciendo que ya la suerte está echada y que ya todo está escroto. Escrito. Creo que es lo que quiere decir. Escrito. Qué bola. Escrito. Gracias, ex embajador Bonfil. Muy amable, tan querido. Atención, acaba de salir comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Recordemos que ayer fue el sepelio de su abuela, de doña Nidia Quintero. Dice la Fundación Santa Fe en ese comunicado fechado hoy, y es real, no como la última vez que... Sí, no, como esos que andaban circulando. No entiendo cómo hay gente que se puede meter la maldad del corazón a modificar y a decir cosas que no son. De verdad, con la salud de una persona. Mire, han pasado ya casi un mes, se va a acercar un mes desde el atentado. Sí. Y lo que uno a veces ve en redes sociales es de sorprenderse. Es terrible. Dice la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa con manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Presenta estabilidad en sus condiciones hemodinámicas, con soporte ventilatorio mecánico permanente, bajo sedación y relajación neuromuscular, según lo indicado por su condición clínica. En los últimos días, incluyendo el día de hoy, el paciente ha requerido procedimientos programados que han permitido dar continuidad a sus necesidades terapéuticas, con resultados que han favorecido su estabilidad de evolución. Su condición continúa siendo grave y su pronóstico neurológico es de carácter reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán acorde con cambios clínicos relevantes. Habló también la esposa, María Claudia, la esposa de Miguel Uribe, ¿no? Sí, señor. Dice que salió bien de la cirugía, que está estable después del procedimiento que se dio a las 7 de la mañana, y le dio las gracias a los colombianos por sus oraciones y buena energía. Pide ella, por favor, sigamos orando por la salud de Miguel Uribe. En otras noticias, les cuento que hay un caso que tiene preocupados a los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Nacional, porque empezaron a aparecer grafitis y carteles por todo el campo en contra de un profesor, el profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior Universitario. Torres ha sido uno de los críticos más fuertes de la gestión del rector Leopoldo Múnera, a quien está señalando de permitir esos hostigamientos en su contra. Y voy a cerrar, Jorge Alfredo, con una noticia positiva para la economía: el concierto de Shakira en Cali, programado para ocurrir entre el 25 y el 26 de septiembre. Pues el Valle no llora, el Valle factura, es lo que están diciendo desde la Secretaría de Turismo, porque esperan que a la región lleguen unos
38 millones de dólares entre ingresos directos por turismo de gente que va a ir a la región a asistir al concierto e ingresos derivados de la actividad económica que puede traer la superestrella colombiana. Y a Bogotá también va a venir, por supuesto, va a venir el 1 de noviembre. Para amarte. Ay, Shakiro. Ay, Shakiro, qué bien. Necesito una razón. Ay, ¿cómo le da Shakiro? Muy emocionado. Es que wow. Está afectadita por la gira, esa garganta, Shakira. Shakiro nos encanta tenerlo. Y aprendí a decir. Ese es Elmo. ¡Soy Elmo! Gira de Elmo. Elmo ya no llora. ¿Te quiere? Elmo factura. ¡Méteme la barriga, Jorge! ¡Ay, soy Elmo! Hablando de Cali, me escribe Ángel Alberto Lurdoy, amigo de Cali, y hablando del transporte, dice, Jorge, buenas tardes, que pena, en Cali se hacía fila para coger el bus, era una ciudad muy cívica. Sí, Eso sí claro. era diferente, Pedro, lo que pasaba aquí hablando de los buses. Sí, No se lanzaba uno a ver quién se subía. En Cali sí se hacía la fila, sí. Bueno, Sí. Los, Eso sí. No, los Juegos Panamericanos claro. fueron, digamos, como un factor importantísimo para esa cultura en Cali, Jorge Alfredo, del civismo. Era así, se hacía fila para montar. Creo que los buses se llamaban azul y negro, una cosa así. Crema, sí, blanco y negro. Blanco y negro. Claro. Acuérdense que hubo una campaña muy bonita en televisión cuando salieron los canales regionales, que era el Bobo. ¿Se acuerda que era un actor? Además creo que falleció hace poco, un actor caleño, y decía, se colaba en la fila. Entonces le decían, ve, haga fila. Entonces le decía, ¿ves que hoy soy bobo o qué? Y la gente no lo dejaba pasar. La gente hacía... Cali era otra cosa. Aquí, encontramos la canción aquí del no bus. hacíamos fila como en Cali. Encontramos la canción del bus de la que hablaba Carmona hace un momento. ¿Cómo es que se llama? El blues del bus. El blues del bus. Blues del bus. De Banda Nueva. ¿Esto data de qué año? Hace rato. 1973. Hágale, papá. Uy. Vamos en bus. Los que montamos en bus. Carmona es recorrido, ¿no? Claro. ¡Vamos, Elmo! ¡Eso! ¡Súbete al bus, Elmo! ¡Ay, no empujen! El blues del bus, hablando de los recuerdos del bus urbano que nos dio el claxon de Santa Fe, que respetuoso. Me aprovechando ya la musiquita, solo mandarle un saludito a doña Gloria Medina, que es muy fiel oyente de Voz Populi. ¿Y montó en bus? Y yo creo que montó en bus, pero mandó ahí pidió que le mandáramos ese saludito y ahí le cumplimos. Presidenta del Club de Fans de Voz Populi, por supuesto, en los Estados Unidos. Un saludo para doña Glorita, su merced. Doña Glorita Medina puede a Nueva York, ¿no? A ver. Hombre, honorario. Del blues del bus a esta música colombiana. Apenas. Apenas, pues ya. No, ya. ¿Será hincha del Santa Fe el profesor? ¿Será hincha del Santa Fe? A esta Jorge, música profesor, que nos recuerda a ese hincha del Santa Fe que vive ahí en Teusaquillo, en esa casa de doble planta, doble puerta, la de hierro de adelante, la de hierro de atrás, y las dos salas, la chimenea con la parrillita y el bar. Y por supuesto el comedor traído con esa madera del Canadá, hermosísima. Y ahí está el bife. El bife con toda la vajilla. Y por supuesto, más atrás está ya la cocina grande con esa nevera. Y desde ahí, el gran ventanal para ver el patio, con el brevo del profesor y atrás, la casa de la perrita Tania. Ahí está. Y la escalera de atrás que sube y se ve el estar de alcobas, las alcobas, está la parte de la máquina de coser y por supuesto, adelante, la habitación. La y única tenía que inodoro la casa. También. Y bidet. Con bidet. Un baño grande con inodoro y bidet. Esas máquinas de gimnasio antiguas que eran de como una tela que se les ponía acá en la cadera. Y todo en madera donde se virutea. Y ahí, hincha de Santa Fe muy emocionado, está el profesor. A esta hora, profesor, ¿cómo le va? Con la chinita. Buenas tardes, don Jorge, a usted, a todos los oyentes que reúnen este programa y a todos los integrantes. Lo felicito, profesor, usted como fundador cardenal, usted que estuvo en ese pasaje de Santa Fe, exalumno del gimnasio moderno, creando y fundando por allá en los años 40 el glorioso Independiente Santa Fe. Felicitaciones, profesor. Pues sí, señor, pues otra gloria más que se suma a una nueva estrella. Vamos a ver. Tiene esas banderas de esa época. Y el profesor se ponía de cortos, pero era en realidad bermuda.
y jugaba con esos balones de cuero café fuerte. Usted va ahí al Café Pasaje, al lado de la plazoleta del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y usted ahí ve una foto del profesor. Del profesor, ahí en el momento donde de la se tomaba fundación de Santa el Fe. famoso perico, ¿no? El perico que era un... Oye, no diga eso. Café con leche. Café con leche. Calma, Benedetti. Calma, Benedetti. Calma. ¿Cierto, profesor? Queda cerca el perico. Ahí está el profesor y está también la chinita. Profe. Ay, es amigo de Shakira. Parece que tiene gripita. Está maluca. Está como rosquita. Le huele el pecho. ¿Quiere que le haga un ungüento en el pechito? Ay, sí, profe. Un apapacho que alivia. ¿La chinita quiere ir a participar al desafío? ¿Lanzarse en la piscina? No sé nadar. ¿Se quiere lanzar por el tobogán? Jamás me he lanzado por un tobogán. ¿Se quiere tirar? De pronto con el profe sí. El tobogán, ay, Dios mío, bueno. Cuando quiera la niña, vamos a Tobia, que yo conozco bien por allá. Usted conoce bien por allá, por Tobia, profesor. Nos alegra saludarlo desde esa casa, felicitarlo por Santa Fe y preguntarle por las palabras de la semana. Y la primera palabra es por la renuncia de Laura Sarabia, la canciller. La primera palabra es dimisión. Es una renuncia o abandono de un trabajo, un empleo. O sea, lo que nunca quisiera hacer un congresista corrupto. Pues si renuncia y abandona el empleo, se queda sin la comisión. Profesor. La segunda palabra por el juez que ordena cárcel para Carlos Ramón González, hombre muy cercano al presidente Petro, la más alta ficha del gobierno procesada por saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Presidente, se llama la Unidad de Gestión de esa, que la dejaron sin un peso. Esa es la segunda palabra. Recursos. Es un medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. En el caso de Carlos Ramón González, no es lo que se pretende, sino lo que se prevende. El profesor prevende, claro que sí. Profesor, y la tercera palabra del día por la polémica por la nueva cárcel de Trump. Alligator Alcatraz. Esa es la tercera palabra. Alligator. Es una palabra en inglés que en español significa caimán. En Estados Unidos, esa palabra es la representación de la amistad entre Donald Trump y Elon Musk, porque últimamente la pasan de alligator en alligator. ¿Qué juego? Ay, profesor, muchas gracias. Saludos a la chinita. Pues sí, señor. Vamos a ver niña, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ya estoy mejor, profe. Ay, profe. Ay, tan linda. Quiero un chocolate. Vamos a hacerle unas trencitas en esa abundante cabello. Ay, sí se jodió, profe. Sí, está muy morronga la niña. Ay, también le salió Marcela. Todas me odian. Ay, la prima ronca. Envidia. La prima ronca. Está bien maluquita de la garganta la prima. Es que este clima no es con esta lluvia, Esteban. Los cambios De pronto de el clima. profesor le pone su remedio. Entonces, así me pone Tobia. Claro, el cambio de clima. Más bien, si quiere niña, la llevo y le hago un manicure. Ay, claro. Me está sacando las uñas el viejo. 5:24. Estamos en Voz Populi. Santiago Rodríguez es Voz Populi. La Contraloría evidenció irregularidades en el modelo de salud de los profesores. Toda la información aquí en Blue Radio. La auditoría de la Contraloría se realizó a través de la Oficina Delegada para el Sector Educación, poniendo la lupa sobre la vigencia del año 2024 y evaluó 3 componentes muy importantes: el tema de pensiones, cesantías y servicios médicos esenciales, siendo especialmente este último punto el más crítico. Dentro de los hallazgos destacan diferentes situaciones como falta de respaldo presupuestario
presupuestal, contratación sin requisitos legales, adiciones contractuales irregulares, riesgo en los pagos a IPS no habilitadas, la improvisación en la contratación, el pago sin soporte legal, los contratos de transacción sin aprobación, indebida destinación de recursos, retrasos en pagos judiciales y cesantías y la cartera mal gestionada. En este último punto, la Contraloría hizo hallazgos fiscales por más de 23.800 millones de pesos. André Giovanni Rodríguez es el Contralor Delegado para el sector educación. 23.000 millones de pesos sobre cartera que el fondo dejó de cobrar, cerca de 52.000 millones de pesos pagados en sanción moratoria a docentes por pagos extemporáneos de sus prestaciones sociales, pagos extemporáneos de sentencias en los que se pagaron intereses moratorios por más de 3.200 millones de pesos. Con situación preocupante, observamos que se siguen pagando de manera extemporánea las solicitudes de prestaciones de los maestros. Más de 4.800 solicitudes se pagaron de manera extemporánea. Es importante destacar que entre el 2023 y el 2025 este organismo de control formuló más de 61 hallazgos relacionados con el FOMAC, de los cuales 23 tienen alguna connotación fiscal por más de 548.000 millones de pesos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La cifra de desempleo bajó en Estados Unidos. Toda la información aquí en Blue Radio. Está por encima de las expectativas. Primero, generación de puestos de trabajo, 147.000 puestos de trabajo nuevos en el mes de junio. Se esperaba que fueran 110.000. Y la tasa de desempleo en efecto baja del 4.2% al 4.1%. Buena noticia desde el punto de vista económico para el presidente Trump, quien ha estado, recordemos, enviándole mensajes muy fuertes a la Reserva Federal y al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés. El presidente de la Fed ha dicho que no ha reducido las tasas de interés por la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro está en fase de contraataque. Pasó del micrófono y los trinos a las denuncias formales en contra de quien fuera su canciller Álvaro Leiva, a quien acusa de delitos de conspiración, instigación a delinquir y menoscabo de la integridad nacional como un líder de un supuesto plan para derrocarlo del poder mediante presión internacional y con el apoyo de grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Este último grupo ilegal que, a propósito, sin ninguna sorpresa, se está desmarcando del plan, están negando algún contacto con Leiva, alguna participación en esa junta del narcotráfico de la que tanto está hablando el presidente de la República. La denuncia, que fue presentada por el abogado Alejandro Carranza, el penalista que defiende a su hijo Nicolás Petro, llega exactamente a un día de que se cumpla un mes de la última carta pública que Leiva le envió al presidente Gustavo Petro, que fue contactado por este abogado, quien le sugirió tomar acciones legales. ¿Cuánto tiempo se demora su clínica, su hospital o su IPS en entregarle el resultado de algún examen? La respuesta depende de la clínica y depende del examen. Y ese depende es lo que debería unificarse, lo que debería cambiar para que todas las IPS tengan los mismos tiempos de entrega de los resultados de exámenes. La Corte Constitucional llamó la atención a las IPS del país para informar de manera oportuna resultados de exámenes clínicos, sobre todo aquellos que diagnostiquen enfermedades graves, para que esa entrega de resultados sea de manera clara, oportuna y comprensible por el paciente, especialmente cuando revela enfermedades graves como el cáncer. El pronunciamiento de la Corte se dio al estudiar una tutela que fue interpuesta por supuesta negligencia médica. Es la historia de una familia que demandó al Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá y a una EPS por no haber informado adecuadamente un diagnóstico de cáncer a un paciente al que lo identificaron después de una cirugía de vesícula. El órgano extraído fue enviado a estudios de patología, pero el resultado que confirmaba el cáncer nunca se lo entregaron al paciente ni a su familia. El hombre solo conoció el diagnóstico 7 meses después, cuando ya estaba hospitalizado en estado crítico en otra clínica. Falleció a los pocos días sin tener el tratamiento adecuado. ¿Qué delitos se evalúan en la denuncia contra el ex canciller Álvaro Leiva? Eso fue lo que contestó el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, en Mañanas Blue. Nosotros vemos una conspiración con fines de sedición, vemos una instigación a delinquir,
vemos una injuria agravada, una calumnia agravada y vemos una traición a la patria. Radico la denuncia con base en el audio que se escucha del diario El País. ¿Por qué usted supone que es una conspiración? Dos razones. La primera, porque Álvaro Leiva no es un señor desocupado, es un ex canciller. Y lo segundo es que si tiene una charla de intimidad que se enmarca, coincide con circunstancias de tiempo, modo y lugar, como son las afirmaciones que hicieron representantes norteamericanos usando las mismas palabras de Leiva, pues empiezan a haber coincidencias. Es lo que le pedimos a la Fiscalía que investigue. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Si el abogado de Queraltino tiene información oficial de Sanitas desde hace 15 meses, ¿cómo sabe que la empresa quedó devastada? Esto fue lo que respondió Juan David Riveros en Mañanas Blue. Porque han salido algunas informaciones que han sido divulgadas en los medios de comunicación por algunos entes de control, por algunas agremiaciones. Tarde, 31 minutos. Buena música, don Santi, que diría Giovanotti. El intro sí podría sonar a escena. Sí, como para ir una en patines así por una avenida. Pero puede ser. Escena sí, de película de canal interesante, relajante. Santi. Pues yo no he esas asociaciones que hay Giovanotti en serio. No entiendo tampoco, es esa mente perversa, pero bueno. Pues un día como hoy estaría cumpliendo 73 años Laura Branigan, que hace parte de toda esa escena musical de los 80 que pues a muchos oyentes y a muchos de nosotros nos tocó en un estilo que se podía describir como una mezcla de géneros. Era la época de los sintetizadores, la música del dance, del eurodisco, porque el primer éxito de Laura Branigan fue la versión en inglés de Gloria, esa canción de Umberto Tozzi, ya italiano. la saludamos. No. No, la canción Aurorita. Esa Gloria, Aurorita. ¿Recuerdan a la que decía Gloria? ¿Sí se acuerda el ritmo? Laura Branigan hizo la versión en inglés y pues se ganó muchos premios y muchas cosas. Y pues sin duda fue una voz de las destacadas del pop naciente de esta época de los 80s. Murió en el 2004, a los 52 años. Fíjense ustedes, había dejado su carrera musical después de haber triunfado tanto en los 80 por cuidar a su marido que tenía un problema congénito y que pues murió en el 96. Cuando en el 2000 como que volvió a salir a flote su carrera artística, hizo de Jenny Joplin en un espectáculo en Broadway, empezó otra vez como a levantar su carrera Laura Branigan. En el 2004, cuando se estaba preparando para hacer otro disco, un aneurisma cerebral llegó y pues esa vaina es fulminante, ya sabemos cómo es, la mató pues y a partir de ahí uno se acuerda de lo que está pasando con este jugador Diogo Jota, que también murió. Qué triste. Pues la vida es un suspiro, ¿no? La vida es un suspiro. Solamente necesita estar vivo. Así que a Laura Branigan le hacemos un homenaje especial porque hoy estaría cumpliendo, como digo, 73 años. Y aquí está esta canción que también fue famosa para ella. Clásico. Self Control. Cuando uno quiere tener como el autocontrol, pero la noche lo llama. Y entonces, cuenta ella, pues se maquilla, se pone dispuesta a la rumba, porque la noche es chévere. Laura Branigan, qué bonito homenaje le hacemos aquí con su canción Self Control de 1984. Llega a esta hora la reacción del presidente Petro de Voz Populi sobre la renuncia de la canciller Saravia. ¿Cómo le va, presidente? Buenas tardes. Además, mucho tiempo fue su... Buenas tardes para ti. Gracias, presidente. Mucho tiempo fue su protegida. Pues me tomó como el gol en la final del Macondiano Rodallega. Totalmente por sorpresa. Lo que puedo decir, después de lo que me escribió Laura,
es que todos los que pasan por la Cancillería aprenden a redactar cartas. Ah, claro, se refiere al canciller Leiva, claro. Yes. Cuando me di cuenta que ella era mi mano derecha, y usted sabe que de la derecha no quiero saber nada, pero como diría Uribe en un juicio, cuando le hablan de los testigos falsos, pregúnteme otra cosa, amigo. Presidente, pues le voy a preguntar qué va a pasar con la relación con Estados Unidos después del llamado a consulta de los embajadores de ambos países. Pues a ver, mi querido Esteban, es que te llamas. Sí, presidente, gracias, tan amable. Solo puedo decir que si Bolívar y Lincoln, ¿qué hubiera sido? Si antes se hubieran conocido. Ah, que vea como Karol G la canción. Seguramente estarían bailando conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Ah, claro. Bueno, pero cambiando de tema un poco, presidente. ¿Cómo yo ahí con sí, no pegajoso, claro. ¿Cierto? ¿Cómo viste Marcela cantando? No ¿Bien? sé como qué otra cosa. Pero... Otra cosa más colombiana, más macondiana, pues. Mariposas amarillas, marido Babilonia. Presidente, cambiando del tema, el gasto del gobierno en eventos superó los 140.000 millones en un año. ¿Por qué se gastan tanta plata en eventos, presidente? Yo te explico algo que es fundamental. A ver. En economía, lo sabe Diego Briceño, el compañero. Sí. Que cuando uno invierte, no gasta. No gasta, no. Y cuando uno gasta, pero lo llama es inversión. Entonces, ¿qué se promueve ahí? Se promueve un cambio. Así que el problema no es el gasto. ¿Qué? Ah, no. El problema no es problema. Ah, está cantando hoy. El problema es que me duele. Ay, no, ya está cantando. El problema no es que mientas. No. Ah, como la canción, ya sé cuál. El problema es que te creo. No. Ah, se claro. la sabe. Presidente. ¿Cómo me están viendo ahí? ¿Cómo es, compañera Marcela? Muy ducho en música, lo veo. A ver, cántese otra, presidente. Mujeres. A dedicarle a Marcela. ¿Qué? No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Le diría mejor cantando. Que vio a Petro tan solo y sin dudarlo pensó en dos. En dos. En dos. ¿Quiénes serán? Bueno. Presidente, ¿por qué tantas tarimas, tantas luces, tantos telones? Si nos puede explicar. No olvides, compañero Hernández, que en 100 años de soledad, sí, los gitanos llegaban con carpas. Con carpas, claro. Con inventos. Sí. Con luces. Sí. Nosotros somos como ellos, Esteban. Ah, sí, presidente. Solo que sin Melquiades, pero con presupuesto. Claro, pero lo que queremos entender, presidente, es el pueblo que gana con todo esto, presidente. El pueblo gana. Totalmente gana silla Rimax. Silla Rimax. Sándwich. Y juguito en caja si llega temprano al evento. Recuerden ustedes que la tarima es persona. ¿También? No, la tarima no. El sonido que se pone en esas tarimas es persona. No, el sonido tampoco es persona. El micrófono inalámbrico es persona. ¿Qué? De verdad. Y como le dije a mi hijo Nicolás, ¿qué le dijo? Qué pena tenerlos que dejar. Deje así, presidente. Gracias, es muy amable. 5 de la tarde, 38 minutos. El presidente Petro en Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. Don Pedro Viveros, ¿a qué hay que poner la lupa esta semana? Jorge, a la crisis energética que hay en el departamento de Cundinamarca. Como Bogotá es la capital, por supuesto, siempre que hay un problema de energía, de carencia de agua, en fin. Sí. Carencia, hay mucha... Sí. En el término y en el tema del agua. En este momento, gracias a Dios, don Pedro, según las cifras oficiales, estamos en 80% en Chingaza, que es uno de los, claro, uno de los acoples más importantes que tiene Bogotá en agua y energía. ¿Gracias a qué? A las lluvias y al ahorro. Ya vuelvo con don Pedro Viveros para preguntarle a don Álvaro, ¿a qué le ponemos la lupa a don Álvaro? Pues al
editorial del Espectador que se llama Respeten el dolor ajeno, refiriéndose al manejo político que se le ha dado al atentado a Miguel Uribe. Dice que lo que hemos visto desde entonces no ha sido una reflexión seria sobre la violencia ni un llamado responsable a la verdad, sino una utilización politiquera y desconsiderada del atentado. Dice que el mismo día del ataque, figuras de distintos sectores del espectro político han instrumentalizado el caso para ganar protagonismo, hacer campaña o desacreditar a sus adversarios. Dice que la precandidata presidencial Vicky Dávila intentó ingresar al hospital donde estaba internado Uribe Turbay y atribuyó sin evidencia alguna la responsabilidad política del presidente Gustavo Petro. Lo mismo hicieron otros líderes de la derecha como el senador Efraín Cepeda. Dice que del otro lado también han sacado teorías de conspiración descabelladas, insinuando que todo fue un montaje de la derecha y que se fraguó para victimizar a Uribe Turbay y debilitar al gobierno, que Daniel Quintero llegó a decir lo mandaron a matar para hacerle un golpe de estado a Petro, y concluye diciendo que este caso, que debería unirnos en el rechazo a la violencia y en defensa de la vida, ha servido como vitrina para mostrar lo peor de nuestra política. Pues uno sabe que en esta polarización y en este populismo, en esta irresponsabilidad, pues todo cabe, pero en un atentado de estos tan grave, humanamente tan delicado, políticamente tan complicado, le aterra a uno que no haya límites sin ningún respeto. Nos decía don Pedro Viveros en La Lupa. Jorge, que muchas personas, siempre que hay algo en Bogotá, pues nos centramos mucho por lo que ocurre en la capital del país. Sí. Pero he visto en estos días muchos informes de una crisis energética en Cundinamarca. Sí. En muchos municipios, particularmente en Tocancipá, pero también en los otros, donde los cortes de luz están dañando los electrodomésticos, dañan los equipos médicos de sitios donde están prestando servicios de salud a personas, incluso que ha llevado a crisis en esa materia, porque imagínese usted en un hospital o en un sitio de salud donde se va la energía, pues eso puede tener de por medio a una vida de un ser humano en estas regiones del país. Entonces, creo yo que hay que ponerle la lupa, porque es una solución que tienen que darle la comunidad, la gobernación y las empresas que prestan el servicio. Pero ya es, digamos, recurrente que se les funden los electrodomésticos, tienen problemas de seguridad en la zona. Entonces, yo quería poner en la lupa la crisis de energía que hay en Cundinamarca, pues que a nosotros los que vivimos en Bogotá nos queda aquí muy cerca y en muchas ocasiones pasamos por ahí, y es bueno también tener en cuenta lo que les está ocurriendo a ellos, Jorge Alfredo. Marcela con su venia, pregúnteme una lupa. Don Jorge Alfredo Vargas, director de Voz Populi, aquí hay que ponerle la lupa. Mire, no intervengo en estas secciones que son de los panelistas, pero don Pedro y don Álvaro, ustedes saben la cercanía con Santa Marta que tanta falta nos hace. Creo que llevan 8 meses en la administración distrital tratando de pavimentar una vía que llega al aeropuerto, y esto es el desastre en una ciudad turística donde la gente llega con sus familias. Entonces, y ojo a esto, ni siquiera están poniendo los tubos de acueducto, Álvaro y Pedro, simplemente es pavimentando. No hay posibilidad de un turno de noche mientras el aeropuerto está cerrado, no. Sí. No hay posibilidad sino de trabajar de lunes a viernes a un ritmo que uno no ve las máquinas. 8 meses, vienen los 500 años, las celebraciones de los 500 años de Santa Marta ya en este mes, y todavía la última vez me tocó en moto con maleta, porque es que las filas son eternas llegando de la vía principal, de la doble calzada que llega a Santa Marta al aeropuerto, y se vuelve un embudo en una sola vía para la llegada al aeropuerto de Santa Marta, al Simón Bolívar, que la administración anterior, en el gobierno del presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras, ayudó. Entonces un nuevo aeropuerto muy chévere. Es espectacular el Simón Bolívar. Y la vía, oiga, llevan 8 meses pavimentando. Señores, terminen, por favor.
¿Cuándo fue lo de la moto? No, esto fue hace un mes. ¿Y le diste algo para los amortiguadores? No, pero dígame, le dije una cosa. Fue hace un mes que Jorge Alfredo ya había bajado de Por peso. favor. Entonces, bien. No, claro, los señores de las motos lo que hacen es el negocio de sacar a la gente y entrar. Mire, son eternas filas. La gente pierde los vuelos o la gente llega a Santa Marta a llegar a los hoteles y no puede. Y es un aeropuerto que es satélite de otros municipios, como Palomino, de varios lugares. Y de turismo. Muy buenas tardes, sí, señor Palomino. ¿Cómo está usted? ¿Qué le puedo colaborar? Pero desde aquí, póngale la lupa a la obra de una vía. Es pavimentar una vía. Y ya 8 meses dándole. Señores, terminen. Es una ciudad turística. Qué bueno, 8 meses dándole. No, ¿Qué hemos promovido? ¿A qué le ponemos la lupa, Marcelita? Le ponemos la lupa, Jorge Alfredo, al silencio de los ministros. ¿Usted sabe hace cuánto no hay rueda de prensa de los ministros, por lo menos del sector económico en Bogotá? La mayoría están dedicados a agenda en regiones. Dan muy pocas explicaciones, cada vez responden menos preguntas. El último que salió fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en medio de la crisis que ha implicado la suspensión de la regla fiscal. Pero la mayoría de ministros ya ni siquiera están yendo a los eventos y foros que hacen los gremios y que hacen las distintas entidades, lo que reduce las oportunidades de que rindan cuentas. Tampoco están yendo al Congreso a debates de control político. Uno se pregunta, bueno, ¿qué estará haciendo con su... ¿Dónde están? Un saludito. Ministro de Hacienda, ¿dónde está? Muy buenas tardes para Marcela Peña. No, cuando usted estaba así hablaba, hombre. Conductora de las noticias económicas en esta franja de la tarde. Quiero decirle que el gobierno del cambio se presenta para una futura reforma tributaria. Ministro de Salud. Pues, ¿qué estoy haciendo yo? Metiendo el culo porque si ¿Cómo? no... ¿Qué le pasa? Porque tiene que ser Marcela, muchas gracias. ¿Y a la última qué haga? No se ve. Yo no he caído en cuenta de eso. Algo. Qué buen punto. Ya, y la lupa. Qué maravilla. Ante tanto tema que hay que ponerle la lupa, mi querida Ignorita, llegó su momento. Señor. Sí, su merced. Le ponemos la lupa al huevón que llega a esta hora. Tan huevón que me gusta yo. La orden es que los pasaportes los imprima la Imprenta Nacional, que tiene tradición imprimiendo folletos, imprimiendo libros, imprimiendo documentos, pero no de seguridad. Lo va a hacer supuestamente con la Casa de la Moneda de Portugal, que está el gobierno de Portugal desconcertado en las últimas horas porque no sabe qué está pasando, porque ellos no tienen lista la alianza con la Imprenta Nacional. Y por el capricho del presidente Petro de no darle el contrato a Thomas Gregg Anson, de no prorrogarle el contrato que ya tiene, van a arriesgar la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre. La canciller había dicho no está lista la alianza de la Imprenta Nacional con el gobierno de Portugal, razón por la cual prorrogamos o prorrogaremos el contrato con Thomas Gregg Anson, y eso es lo que está desmontando ahora el señor Saade. En Mañanas Blue, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, se refirió a las cartas que publicó el excanciller Álvaro Leiva, motivo por el cual instauraron una denuncia en su contra. Si vemos que efectivamente de forma profética atacaron a alguien de la oposición, como él decía que iba a pasar en las cartas cuando le dijo eso al presidente Petro. Si vemos que en vez de mandar cartas y hacerlas públicas para ganar likes o para sembrar una crisis, debió haber ido a las instituciones y denunciar al presidente, pues vemos que ahí hay otra coincidencia. Cuando vemos que mientras el país estaba pendiente de que Iván Márquez lo habían dado de baja para quitarnos de encima semejante mal que le hace ese señor al país, entonces sale el canciller a decir que él sabía todo el tiempo que él estaba vivo y que él conocía que Iván Márquez estaba vivo. Y mire quién termina atacando posiblemente al senador Miguel Uribe. Entonces es la concreción de varias coincidencias. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Uno de los personajes que más me gusta en la historia es Moisés. Usted sabe bien todo lo que él significa como líder, como liberador. Ojalá puedas aprender de él. Y te doy 2 elementos que me gustan. Uno, reconoce sus limitaciones. Es capaz de decir, oye, no sé hablar,
soy tartamudo. 2, es capaz de enfrentar las dificultades y de hacerlo con responsabilidad. 3, es capaz de cuidar al equipo que le dan. Ese es el tema hoy del Man está vivo. Ser espiritual es aprender también a ser líder. ¡Ánimo! Tú sabes. Decisión de Estados Unidos que expulsó anoche al coronel Carlos Feria, a quien el Departamento de Estado le retiró las credenciales diplomáticas, le dieron un ultimátum que terminó anoche. Llegó a Bogotá el coronel Carlos Feria, que fue el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, metido hasta las narices en el episodio de Mariel Bismesa. Detrás de la decisión de la expulsión no es normal un acto hostil de esta naturaleza en el mundo diplomático. Está la muy poderosa parlamentaria María Elvira Salazar, republicana ella, que alegó que el señor Feria, el coronel Feria, tenía que estar en Colombia respondiendo penalmente por el escándalo de Mariel Bismesa, que también tiene que ver con la canciller Laura Sarabia. Recuerden ustedes el episodio del polígrafo a la niñera. En ese momento, Feria era el jefe de seguridad de la Casa de Nariño. El presidente lo convirtió en diplomático y ahora lo expulsa el gobierno de los Estados Unidos. En Mañanas Blue, Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, habló de las restricciones que tiene el hijo del presidente en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra. Hay una restricción que tiene que ver con los que se han llamado a juicio y ustedes han escuchado que la Fiscalía ya citó a sus testigos, y dentro de sus testigos pues no están muchas de las personas con las que se le impuso la medida de no relacionarse con ellas. Música de jueves. Pues un día como hoy, un 3 de julio de 1935, nacía en Ponce, la Perla del Sur, en Puerto Rico, el gran Cheo. En Blue, los detalles de la respuesta de la Cancillería a la Procuraduría sobre los pasaportes. Toda la información aquí en Blue Radio. Se trata de un documento de 7 páginas con el que la Cancillería le explica a la Procuraduría en qué va el proceso para el contrato de pasaportes en Colombia. Esta carta, dirigida al procurador delegado Marcio Malagoza y firmada por la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, advierte que el modelo de pasaportes que pretende aplicar el Gobierno Nacional el próximo 1 de septiembre, en el que la imprenta asume la elaboración de estos documentos en alianza con el Gobierno de Portugal, está bajo revisión en aspectos técnicos como la calidad, la seguridad y continuidad de los altos estándares de las libretas de pasaporte, la importación de la maquinaria e insumos requeridos, los aspectos logísticos tales como el transporte de las libretas desde la producción a las sedes de entrega final al usuario o en las distintas entidades territoriales, y el fortalecimiento de la imprenta nacional de Colombia. También la Cancillería reconoce que hubo muchos cambios en el cronograma por factores externos relacionados con permisos de Portugal, pero también internos relacionados con la capacidad de la entidad. Por último, señalan que los tiempos de aplicación no son suficientes. En el documento se lee, abro comillas, como último motivo que afecta al cronograma son los tiempos que requiere la imprenta y la Casa de la Moneda para dar inicio a la operación, que de acuerdo con información suministrada por esta entidad podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el convenio interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2025. Por estas diferencias, la canciller Laura Sarabia renunció al gobierno. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Está llegando el primer grupo de inmigrantes a la megacárcel migratoria. Marcela, noticias hasta ahora. Noticias hasta ahora con el presidente Gustavo Petro, Jorge Alfredo, que aseguró que no ve la hora de terminar su periodo presidencial. Durante la posesión del magistrado Héctor Carvajal, quien en el pasado fue su abogado, el mandatario habló del último año que le queda en el poder. Caterina Ávila. Contando las horas, así dice que está el presidente Gustavo Petro respecto a su salida de la Casa de Nariño. Lo mencionó durante la posesión del magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. Tomar las decisiones que corresponden. Esa es un poco mi inquietud, faltándome un año para salir de aquí. Menos mal, salgo corriendo.
a gritar de la alegría como un niño cuando sale de la escuela. Estas declaraciones se dan a la par de su discurso sobre un supuesto golpe de Estado en su contra, liderado por el ex canciller Álvaro Leiva, quien según el mandatario buscó apoyo en la extrema derecha de Estados Unidos y también en grupos al margen de la ley, pero entre que se quiere ir y que lo quieren sacar, también hay otros sectores que hablan de todo lo contrario. La propuesta del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente generó preocupación en el ámbito político, pues para muchos fue la muestra de que quiere atrincherarse en el poder. Esto dijo en su momento la representante Catherine Jubinao. Y yo sé que usted necesita una estrategia electoral porque usted sabe que en este momento su proyecto político no sería reelecto en segunda vuelta en este país. Pero por favor, que su desespero electoral y sus ganas de perpetuarse en el poder no tengan que tener como víctima a la Constitución de 1991, que el M19 al que usted perteneció ayudó a diseñar, ayudó a construir. A pesar de todo esto, el presidente Gustavo Petro ha negado que esté buscando la reelección, pero sí ha dejado claro que su prioridad es que un gobierno progresista llegue a la Casa de Nariño en 2026. Catherine, gracias. Y volvemos a hablar de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos porque don Lucas Sanpedro arrancó el retiro de visas para altos funcionarios del gobierno colombiano. Sí, señora Marcela, primeras consecuencias después del llamado a consultas a John McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Recordemos que en el comunicado que se conoció este mediodía, ya el Departamento de Estado estaba advirtiendo que Estados Unidos iba a adoptar otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral. Pues hemos conocido aquí en Blue Radio que Estados Unidos ya comenzó a retirar visas de funcionarios del gobierno colombiano y esta medida incluye a funcionarios de alto nivel y asesores del gobierno. Hemos podido confirmar que uno de los afectados es el hoy embajador de Colombia en México y exdirector de Migración Colombia, Carlos Fernando García. Por otro lado, fue publicada también, Marcela, una carta de 2 ex cancilleres, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y 10 exministros de Comercio y empresarios que le acaban de enviar al secretario de Estado Marco Rubio. Dicen que la postura desafiante y agresiva del gobierno del presidente Petro hacia Estados Unidos, su cooperación y su pueblo no representa el sentir de los colombianos y dicen que no pueden ni debe ponerse en riesgo por tensiones coyunturales, que la actitud del actual gobierno debe atribuirse exclusivamente al presidente, no a los colombianos, exportadores, empresarios o trabajadores para quienes el mercado estadounidense es esencial para sostener empleos y atender las necesidades de las familias. Primeras consecuencias. Don Álvaro, consecuencias y cómo tomar esta nueva crisis diplomática con Estados Unidos. Pues hay que ver cómo evoluciona, Jorge, porque este incidente yo creo que está limitado por ahora al secretario de Estado Marco Rubio. No llega el presidente Trump todavía, que además está ocupadísimo con la ley más importante de su gobierno que acaba de aprobar el Congreso. Y esa diferencia es importante porque Trump maneja muy personalmente las relaciones exteriores importantes y tiene a Rubio muy relegado. La pregunta de fondo es si esto es producto de un rebosamiento de la copa, si Rubio estaba esperando la oportunidad para tensionar más la relación con Petro porque hay muchas diferencias, o que Rubio haya reaccionado así porque consideraba peligroso que lo relacionaran con el tema de un supuesto intento de golpe, porque él es muy cercano a los congresistas cubanoamericanos mencionados en el escándalo de Leiva, que son de su cuerda en el sur de la Florida. Como Rubio, pues se reúnen con la oposición colombiana, empezando con el expresidente Uribe, y son tan halcones como Rubio en materia de política exterior de América Latina. Sí. Pero ojalá el gobierno colombiano entienda eso y no lo escale más hasta Trump, a pesar de que el presidente Petro ya escribió un tuit dirigido a Trump. Porque cuando entra el presidente Trump en la controversia se vuelve esto muy conflictivo. Porque la diplomacia que está adelantando Trump es siempre conflictiva, de quién arrodilla a quién. Con ningún país es cordial, ni con Israel, ni con Rusia, que son los países con que Trump es más deferente. Mientras se queda a nivel del secretario de Estado, esto no debería pasar a mayores, pero pues podría ponerse feo si entra Trump y si la oposición colombiana le mete más leña al fuego, que haya unos felices de pirómanos aprovechando este desorden. Lo otro es que esto puede generar una ocasión para que Petro decida rápido reemplazar a la canciller Sarabia
con un buen posible canciller que podría ser Daniel García Peña, que es un hombre inteligente, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces vamos a ver, pero de cómo escale esto dependerá las relaciones. Si se queda en materia en el plano de Rubio